Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahí nos habíamos quedado. ¿Qué tal si oramos? Amadísimo Dios, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Oro para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hablarnos esta noche, Señor, para que nuestros corazones se puedan disponer a ser receptivos a tu mensaje, Señor. Háblanos, Señor. Sé que tienes mucho que instruirnos, Señor. Por eso que a este libro lo hemos titulado Instruyéndonos, Señor. Hemos sido llamados a ser discípulos tuyos, Señor. Y como discípulos tuyos necesitamos ser instruidos por ti, Señor. Y esta noche queremos consagrarte, Señor, este tiempo para que tú nos instruyas a la luz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, entonces hemos repasado rápidamente el contexto de esta carta. Pareciera que en Éfeso, porque todo esto sucede en Éfeso, Pablo está escribiendo a Timoteo, a quien lo ha encomendado a que vaya a pastorear a Éfeso. Y en Éfeso había un problema, típico problema, ¿no? Que ocurrió también en algún momento en Gálatas, en algún momento en Corinto, y también por ahí en Tesalónica, ¿no? Entonces, el típico problema de que había algunos, no eran muchos, pero esos algunos estaban adulterando el verdadero evangelio. Si tú tuvieras un litro de agua, una jarra así, ponle la jarra de cristal, bueno, ya de vidrio, ¿no? ¿Sí? Cristal, dice. No estoy hablando de equipos, ¿sabes? Sino de una jarra de vidrio, ¿ya? Una jarra de vidrio ahí con logo de la U, ¿no? Una jarrita, agua pura, ¿no? Y viene alguien y le echa una tapita de tiner. A simple vista, ¿podrías diferenciar que tiene tiner? No. No lo vas a distinguir, pero eso ya está adulterado. Ya no es puro, está adulterado. Algo similar es cuando de pronto estos falsos maestros se metían a la iglesia y comenzaban a tergiversar el verdadero evangelio. El evangelio que predicaba Pablo, el evangelio que Cristo le había encomendado predicar. ¿Y hoy en día ocurrirá eso? Claro que sí. Hoy en día los falsos siguen también chambeando. Por eso que con mayor razón tenemos que todavía cada vez más enseñar la verdadera doctrina, la sana doctrina, como lo llama Pablo, ¿no? Y Pablo usa esta palabra de sana, hablando de salud, por así decir. Esta sana doctrina nos da vida, mi hermano. Esta sana doctrina, que es el evangelio de Cristo, da vida. Hace que el que está muerto de sus delitos y pecados, cuando ve el evangelio de Cristo, que es Cristo en la cruz resucitado, entonces le da vida. Pero ese falso evangelio no da vida, sino más bien trae a engaño y a muerte. Yo también creo en Dios, pero mira, mejor confía en esto, que aquello, y no te hablan de Cristo. No te va a llevar a la vida. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tengamos mucho cuidado, como iglesia, como personas, y también quizás tienes por ahí algún familiar que aún no es cristiano, y cree que es cristiano. Pues es tu responsabilidad poder mostrarle el verdadero evangelio. Entonces Pablo ve una necesidad aquí, ve una problemática en Éfeso, una iglesia donde él había estado mucho tiempo, más de 2 años, enseñando, formando líderes, pero aún así se ha entrometido o ha salido de en medio de ellos, quizás, tal como Pablo le había dicho en Hechos 20, no sabemos si se entrometieron o de en medio de ellos se les torció el corazón y comenzaron a tergiversar el evangelio, creyéndose, dice, doctores de la ley, y tocando temas y entrando a debates y a discusiones, fábulas, cosas que no tienen edificación. Entonces Pablo va ahora a llamar o va a enviar esta carta. Primero ha enviado a Timoteo para que pueda poner de alguna manera orden en ese lugar. Pero recordemos, Timoteo, aunque ya ha pasado un buen tiempo con Pablo, necesitaba ser instruido por Pablo. Y entonces Timoteo, a través de esta carta, vamos a ver una serie de instrucciones en cuanto a la sana doctrina, que ya lo habíamos visto parte la semana pasada cuando hablamos cuál es el propósito de la ley, o cuál era el propósito de la ley, que la ley no salva, sino el que salva es Cristo. Pero esa ley mostraba nuestro pecado, nuestra incapacidad de nosotros alcanzar a Dios o ser justos en nuestras propias fuerzas. Entonces, Pablo ahora va a estar instruyendo a Timoteo en 2 cosas en toda esa carta. Primera, le va a hablar del verdadero propósito del evangelio. Y le va a anticipar de esas falsas enseñanzas.
Pero en segundo lugar también le va a hablar de cómo establecer un verdadero liderazgo. Liderazgo como que es un término muy moderno, ¿no? ¿Cómo establecer ancianos, obispos, diáconos? ¿Qué características deberían de tener estos líderes, entre comillas, en la iglesia? Líderes en el buen sentido, líderes no en el sentido de que mandan, líderes no en el sentido que se enseñorean, sino líderes en el sentido que están sirviendo en la iglesia. Y en el capítulo 3 vamos a ver explícitamente de eso, cómo es que le va a hablar y le va a decir que los líderes o los ancianos o obispos que establezcan o los diáconos tengan que tener ciertas características. Y cuando veamos esas características se van a dar cuenta que no va a hablar tanto de conocimiento, aunque es importante, va a hablar de carácter. Que gobierne bien su casa. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? No dado al vino. De buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Que tenga una sola mujer. Que tenga una sola mujer. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a hablar del carácter. Pero esa característica no solamente debe ser de un siervo. Esa característica debe ser de todo cristiano. ¿O habrá un cristiano que se le puede permitir que tenga dos mujeres? O puede haber cristianos, por el hecho de que no son siervos o no están liderando algo, se les puede permitir que tengan mal testimonio fuera y dentro de la iglesia. No, pero bueno, no quiero adelantarme a ese tema. Pero básicamente Pablo le va a hablar entonces de la sana doctrina y cómo establecer un correcto liderazgo en la iglesia. ¿Sabías que Dios es un Dios de orden, no? Desde el principio, desde el Génesis vemos ese orden. Entonces no es tanto como que, solitos, sino el Señor va corrigiendo. Y por eso están las instrucciones, mis hermanos. Y creo que cuando terminemos de estudiar toda esta carta, vamos a aprender mucho de parte del Señor en cuanto al servicio, ¿no? Bien, entonces vamos al verso 12 ahora. Pablo va a hablar ahora en el verso 12, después de haber saludado, después de haber dicho a Timoteo cuál es la problemática, después de haberle anticipado de esa falsa doctrina o esa falsa enseñanza que estaba tergiversando la ley y todo lo demás. Pablo ahora a partir del verso 12 al 17 vamos a ver cómo es que le va a narrar brevemente cómo es que fue su experiencia personal con Cristo, o cómo es que el Evangelio impactó su vida, cómo es que el Señor lo llamó. Y del verso 18 al 20 vamos a ver cómo es que él lo va a encomendar ahora a Timoteo, le va a dar un mandato de alguna manera a que continúe la buena batalla. Y va a usar palabras de milicia, ¿no? Va a usar esos términos, pero le va a encomendar a decir, así es que mantente firme en el Señor, básicamente. Bien, entonces vayamos a la primera porción de esta noche, donde Pablo nos va a enseñar cómo es que el Evangelio impactó su vida, ¿no? Cuál fue su experiencia personal con el Señor Jesús. Verso 12 dice: doy gracias al que ¿qué? Al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Entonces Pablo está agradecido. Esta palabra dice: doy gracias al que me fortaleció. Y cuando hablamos de este término fortaleció, es interesante porque a veces pensamos de que nos hacemos la idea de que ciertas personas, en el mundo natural es así, ¿no? No todo, algunos se creen más, ¿cómo se llama? Fuertes, puchosos, decía yo de niño, machito, fuerte, ¿no? Y en el mundo como que de pronto la fuerza o quién es más fuerte o quién se mide como que, no sé, bueno, porque los ejercicios que ha hecho, qué sé yo. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo innumerables veces nos ha mostrado que cuando él más reconocía su debilidad era más fortalecido por el Señor. Dice que él se gloriaba en su debilidad para ver cómo es que el poder de Dios se manifestaba en él. En ese sentido se entiende también lo que él dice a los filipenses, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está hablando de fuerza ni nada de eso, sino que él aprendió a vivir en abundancia y en escasez, pero en todo momento él está reconociendo que Cristo es el que lo fortalece, incluso en esos momentos difíciles, e incluso cuando le puede estar yendo bien. Él está reconociendo que la fuente de su fortaleza es el Señor. De tal manera que Pablo no está diciendo yo soy más fuerte que otros, ni se está comparando con el de al lado, sino que está manifestándose que la fortaleza viene de ¿quién? El Señor.
lógicamente, esa fortaleza viene del Señor y es dada a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, verso 8, no? Cuando Jesús les prometió la venida del Espíritu Santo, dice, no, es necesario que yo me vaya, pero cuando venga sobre vosotros, ¿qué dice? El Espíritu Santo les dará poder, pero le dice el por qué les va a dar poder. Dice, les dará poder para que me sean testigos. Entonces, ese poder del Espíritu Santo no es que de pronto va a ser necesariamente que se vuelvan más fuertes físicamente, cosas así, sino que les va a dar poder en el sentido de que para que ellos puedan testificar, para que ellos sean perseverantes. Y en ese sentido también entenderíamos esta palabra perseverar. No es un perseverar en nuestras fuerzas, sino es un perseverar en que estamos sometidos o estamos dependientes del Espíritu Santo. Y Pablo, en su caminar, en sus viajes misioneros, ha mostrado eso. Y ahora lo está diciendo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, yo diría, y al que lo seguía fortaleciendo. Y él dice: a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y es interesante porque usted debe recordar cuando el Señor llama a Pablo, ¿no? Y Pablo está dando gracias que el Señor lo haya llamado y que lo haya tenido por fiel. Recordemos algo, ya lo ha tenido por fiel, mas Pablo no era fiel necesariamente a Dios. Era celoso, sí, del Dios de Israel y todo lo demás, pero si recordamos un poco su vida antes de Cristo como Saulo, dice que él era un perseguidor de cristianos. Asolaba la iglesia, estaba persiguiendo cristianos, pero el Señor lo ha llamado, primero, como diríamos, lo ha hecho pisar tierra, ¿no? Porque él queda tendido en tierra. Luego lo ha llevado a un lugar y le ha dado instrucciones. De hecho, ahora vas a ser tu instrumento. Y Pablo está recordando todo esto, ¿no? Dice, poniéndome en el ministerio. Ahora Pablo está reconociendo que no es que Dios lo ha llamado porque él tenía talentos, era un superdotado, y aunque tenía conocimiento, aunque tenía mucho, era uno parte del Sanedrín, dicen algunos, ¿no? Era un hombre, un fariseo de fariseos, tal como él se describe en su vieja vida, ¿no? De la tribu de Benjamín. Fariseo de fariseos significa que los fariseos eran los maestros en el pueblo de Israel, las personas que conocían realmente la palabra de Dios hasta aquel momento escrita, es decir, conocían la ley de Dios, conocían la Torá y todo lo demás. Pero Pablo también. Pero Dios no es que lo ha llamado por eso. Por ahí alguien alguna vez me dijo, ¿no? O pensaba, mejor dicho, esto: algo bueno habrá visto Dios en mí, decía, para que me haya llamado. Realmente, o sea, mis hermanos, no hay nada bueno en nosotros sin esto. Y a veces cierto sector, cierto tipo de cristianos creen eso, que Dios nos llama porque algo bueno ha visto en ellos. Algo bueno habrá visto en Pablo. No, con Pablo, sin Pablo, el Señor hubiese sacado adelante su obra. Que va a usar muchas cosas que Pablo tenía, sí, pero no es que esa fue la condición, o eso fue como que la característica determinante por el cual Dios lo llamó. Porque si hubiera sido así, no lo hubiera llamado por gracia ni por misericordia, sino por mérito. Y vemos también cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos, no los llama por mérito, porque hubiese llamado a todos los fariseos, ya tenían conocimiento de la ley. Llama a un pecador, llama a un cobrador de impuestos. ¿Cuánta razón Pablo tiene cuando dice en otra de sus cartas que de lo vil y menospreciado nos llamó? Para avergonzar, todavía dice, ¿a quién? A los sabios. Entonces, mi hermano, cuando el Señor te llama al ministerio, no es porque algo bueno haya visto en ti, sino es porque Él es pura gracia, porque Él es pura misericordia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos llamó. ¿Que podría usar ciertas características nuestras? Claro que sí, en su soberanía Él lo puede hacer. Es más, Él es el que nos va a dar de los dones que hoy en día quizás tú podrías ejercer, pero esos también son dados por Él, por medio de Él y para la gloria de Él. Y dice que es cuando Él quiere, cuando el Espíritu Santo quiere. No tanto es de que yo me gané tal don. Tengamos cuidado con ese tipo de enseñanza, como que
me merezco, ¿no? Me merezco ser tal cosa. Entonces, cuando decimos que somos salvos por gracia, no solamente se está refiriendo a la salvación, entonces todo el llamado que el Señor nos hizo, incluso al ministerio, es por gracia y misericordia. Cuando un siervo tiene claro eso, entonces va a tener los pies sobre la tierra y siempre la mirada en Cristo. Pero cuando se olvida de ese hecho, sus pies van a comenzar a volar, a levitar. Y su mirada va a estar hacia abajo, diciendo, miren, se va a invertir la situación. Tengamos cuidado, mis hermanos, con eso. Entonces Pablo está diciendo que lo ha puesto en el ministerio, ¿no? Eso significa lo ha hecho siervo. Verso 13 dice, habiendo sido yo antes, y acá nos va a describir, ¿qué dice? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿qué? A misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Entonces Pablo está reconociendo que él antes no cumplía pues las características, las condiciones, si hubiera habido, porque era blasfemo, era perseguidor, era injuriador, mas fui recibido a misericordia, es decir, que no se le dio lo que merecía. Lo que él merecía era la muerte. Lo que él merecía era la muerte. Eso es lo que él merecía. Y no le dio muerte, sino le dio vida. Mientras que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y encarcelando, a quien se merecía la cárcel era él. Y el que merecía ser azotado era él. Pero Dios no le dio eso. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios, sino que le dio una nueva oportunidad, le dio una nueva vida. De tal manera que de Saulo pasó a Pablo, y de perseguidor pasó a ser uno de los instrumentos del Señor para llevar el evangelio de la gracia y la misericordia en Cristo Jesús. Dice, porque lo hice por ignorancia. Él todo lo que hizo dice que lo hice por ignorancia. ¿Y qué? E incredulidad. Y es interesante, dice, pero que total Pablo no tenía un harto conocimiento de la ley. Sí, pero tenía un conocimiento intelectual. Mas no estaba usando la ley legítimamente. Porque la ley te lleva a Cristo. Y él estaba persiguiendo a los cristianos, es decir, a Cristo. Tenía todo acá, pero no había bajado acá. Aún no había sido escrito en su corazón. Es incredulidad porque teniendo a Cristo frente a él, probablemente era promo, dicen algunos historiadores. Pero mínimo tuvo a los discípulos frente a él y los discípulos eran promo de Jesús, ¿no? Él fue uno de los que consintió la muerte de Esteban, escuchando la predicación de Esteban. No creyó, incredulidad. Pero en medio de todo eso, Dios tuvo misericordia de él. Entonces, mis hermanos, si Dios hizo eso con Pablo, me preguntaba yo, no hay excusa como para decir, no creo que a mí me cambie y me use. Claro, si te miras a ti, no, yo tampoco creo. Pero si miras a quien es el que transforma vidas, no depende, no creo. Yo veo cuando en algún momento he compartido con alguien sobre Cristo, me dicen, no, brother, a mí no me cambia la vida. O sea, no creo ya, yo estoy así, ya, toda mi vida he sido así. Pregunto yo, pero Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. A veces dicen, no me invites a la iglesia porque ya no me va a cambiar. Bueno, la iglesia no te va a cambiar, pero Dios lo puede hacer. En los años 2006, 5, 6, estaba de moda el famoso Messenger, ¿no? No sé si algunos usaron, pero en internet. Y te ponías tu link era como tu sobrenombre, una frase, algo así, ¿no? Que te identificaba. Mi frase fue así: el mundo me hizo así y nadie me puede cambiar. ¿Cómo se llama? Era una canción de este tipo, ¿cómo se llama? Se me fue. Pasan unos meses y el Señor me manda al piso y me cambió. O sea, mi hermano, el Señor puede cambiarte. El Señor puede cambiar tu vida. O sea, literal. O sea, lo que tú podrías decir, o el Señor puede cambiar la vida de ese familiar que quizás tú estás pensando y diciendo, este no lo cambia nadie. ¿Alguna vez has pensado así de alguien? ¿Algún familiar? No lo podés, sino, pero has pensado así de alguien diciendo, a este no lo cambia nadie. ¿Alguna vez has pensado así? Si no, yo en algún momento he pensado así. Pero ¿sabes qué? El Señor sí lo puede cambiar.
El Señor nos puede cambiar. Si lo hizo con Pablo, no hay más excusa, mis hermanos. Entonces, verso 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue, ¿qué dice? Más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, cierto, las características de Pablo: blasfemo, perseguidor, injuriador, y muchas cosas más, no te escribe toda la lista, pero la gracia del Señor Jesucristo fue mucho más abundante. Me parece que le dice a los romanos, donde escribe, ¿no? Donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando una persona ha cometido pecados así hasta vergonzosos, o quizás tú puedes decir, no, eres más pecador que yo y todo lo demás. Bueno, puede haber, no tanto pecador, así hayas cometido un solo pecado y eres pecador. Pero podríamos decir, quizás él cometió más pecados, ¿no? Escandalosos, ¿no? Yo solamente mentí una vez a mi mamá, puedes decir, ya igual entonces ha sido condenado, ¿no? Pero te das cuenta que a quien más se le perdona, entonces más va a entender la gracia. Cuando una vida realmente ha sido transformado por el Evangelio de Cristo, estoy diciendo cuando realmente ha sido transformada, esa persona no puede quedar igual. Vas a ver que va a haber un cambio de 180 grados. Así como era intenso para pecar, ahora va a ser intenso para servir al Señor. Porque vas a entender de dónde te sacó el Señor. Si aún no estás tan convencido de dónde te ha sacado el Señor, quizás todavía estás dudando qué tanto le puede servir. Pero si tú estás claro de dónde te ha sacado el Señor, mis hermanos, mientras más se nos perdona, más lo vamos a amar. Amén. Entonces dice 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, ¿no? Esa fe y amor que solo puede venir a través de Cristo. En el verso 5, si no me equivoco, decía algo interesante. Pues el propósito de este mandamiento del Evangelio que estaba enseñando Pablo, ¿cuál dice? El amor nacido ¿de qué? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El verdadero amor, la verdadera fe solamente puede nacer del Evangelio. Solo el verdadero Evangelio, es decir, solo Cristo puede hacer un corazón limpio y una verdadera fe en tu vida. La gente dice amar, la gente dice creer, pero si no es en Cristo es una fe fingida, es un falso amor. Dios es amor y sin Dios no puedes tú decir que amo tanto. Estás confundiendo, puedes decir que tienes cariño, todo lo demás, pero el verdadero amor, solo cuando el verdadero amor de Dios ha impactado tu vida, entonces vas a tener un corazón limpio para amar a la manera de Dios, con ese amor árabe, y manifestar una verdadera fe. Entonces Pablo ha experimentado todo esto y dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Aquí nos está como que describiendo ese evangelio de Cristo, ¿no? Que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y está siendo claro. Jesús, dice el Evangelio, Jesús vino al mundo, y ese vino al mundo, lógicamente, no es que vino a hacer un tour, ya lo sabemos, ¿no? Ese vino al mundo habla mucho, ¿no? Que vino, se hizo siervo, obediente, hasta la muerte, y muerte en la cruz, y todo lo que vemos en la carta de los Filipenses, ¿no? Se despojó de toda su gloria, se humilló, pero luego fue exaltado hasta lo sumo. Entonces está hablando de la crucifixión y la muerte de Jesús. Todo eso, mis hermanos, palabras fieles, ese es el Evangelio, que Cristo, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo a pagar por tus pecados. Tal como le dice ahí, vino al mundo para salvar a los pecadores, donde estabas tú. Y mi intención no es ofenderte, sino, pero sí tengo la responsabilidad de decírtelo. Jesús vino para salvarte a ti,
pecador. A mí, que era un pecador. Cuando el ser humano dice, no necesito que Jesús, en otras palabras está diciendo, yo no soy pecador. O al revés, cuando el ser humano dice, pero no, mi pecado no es tan grave, no creo que por esto, o yo no creo en esto, en otras palabras está diciendo, no me interesa si Jesús vino o no vino. Mis hermanos, el Señor Jesús vino para salvar a los pecadores. Aquel que considera que no es pecador, entonces está diciendo, bueno, a mí no me va a salvar. Y Pablo acá dice lo contrario, dice, no, de los cuales yo soy el primero. Él lo tenía claro. Y dice, palabra fiel y digna es esta, ¿no? Esto habla de la importancia de lo que está diciendo, ¿no? Que Cristo vino a salvar a los pecadores. Decía alguien, ¿no? Que ser pecador es el primer requisito para ser hijo de Dios. O mejor dicho, lo voy a decir de otra manera. Reconocer que eres pecador es el primer paso para ser hijo de Dios. Porque si yo no reconozco que soy pecador, ¿de qué me voy a arrepentir? De nada, pues es decir, de lógica, ¿no? La niña dijo, ¿no? De nada, o el niño. Entonces el primer paso para ser hijo de Dios es reconocer que soy pecador. Y si yo reconozco que soy pecador, entonces hay algo de que me tengo que arrepentir. Y entonces voy a buscar ayuda en el Señor y voy a decir, Señor, voy a entender su evangelio, voy a entender su sacrificio que Él ha pagado. Voy a entender que estoy condenado a muerte y que alguien tiene que liberarme de esa muerte. Pero si yo no reconozco que soy pecador, estoy frito, pues no, me estoy autoengañando. Entonces, qué importante es entender esto, mis hermanos. Jesús en Marcos 2:17 dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Interesante, mis hermanos. El Señor Jesús vino por los pecadores. Y aquel que dice que no ha pecado, entonces está diciendo simplemente, Jesús, gracias por tus servicios, a mi manera quizás alcance el cielo. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. En 1 Corintios 15:9, lo voy a leer, lo tengo aquí, dice, porque yo soy más pequeño de todos los apóstoles. Pablo hablando, comparándose con los demás apóstoles. Y tú dirías, no, Pablo, tú hiciste más. 3 viajes misioneros. Incontables iglesias que plantaste de toda la región de Galacia. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí, dice, a la iglesia de Dios. Pablo es consciente de dónde lo ha sacado el Señor, mis hermanos. ¿Y por qué pongo mi énfasis en esto? Porque a veces el cristianismo se convierte en una costumbre, y esa costumbre a veces se convierte como que ya tienes un derecho. Y mal usamos el término soy hijo de Dios. Lo usamos como que tenemos derecho a ciertos privilegios. Oye, no te metas conmigo, yo soy hijo de Dios. Algo así lo usamos a veces. Pero es necesario entonces siempre recordar de dónde nos ha sacado. ¿Qué éramos sin Cristo? Y entonces podemos comprender también a aquel que aún no tiene a Cristo. No le vamos a hablar condenándolo, sino le vamos a hablar siempre tratándole, diciendo, si él se comporta así es porque aún no conoce a Cristo. Entonces es mi responsabilidad decirle, Cristo cambia vidas. Cristo te puede transformar. Entonces, mis hermanos, qué importante es siempre recordar de dónde el Señor nos ha sacado y quiénes somos en el Señor. Y Pablo dice que él está diciendo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Yo los he ofendido. Es más, en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 11, me parece que eso sí lo tenemos en pantalla, dice lo siguiente, cuando Pablo está explicando al rey Agripa su peor pecado, por así decirlo, ¿no? Su conversión. Mira lo que dice Pablo.
Muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, que dice, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está reconociendo que él ha obligado incluso a muchos que eran cristianos a ¿qué? A blasfemar contra Cristo. Mis hermanos, si a pesar de todo eso Dios no le contó, simplemente le derramó su misericordia y lo llamó, como se dice, a sus filas o a las filas del ministerio, Dios también lo puede hacer con nosotros. Entonces recuerda algo, que cuando hablamos del llamado de Dios, no solamente que Dios nos llama a salvación. A veces nos quedamos con el tema de la salvación, pero también recuerda, el Señor no solamente, cierto, es hermoso saber que somos hijos de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Por tanto, id y hacer discípulos. Un discípulo es aquel que constantemente está siendo instruido por el Señor. Y cuando digo, por tanto, ir y hacer discípulos, y más adelante vemos también cómo es que el Señor encomendó ese evangelio a los discípulos, entonces el discípulo tiene una responsabilidad con el Señor, que es anunciar su evangelio. La famosa gran comisión, la misión ya lo cumplió el Señor en la cruz, pero tú tienes la comisión de proclamar ese mensaje, de manera audible, verbal, pero también vivencial. Un discípulo es aquel que imita, Pedro dice, ¿no?, que seguimos las pisadas del maestro. Por eso que este libro lo hemos llamado Instruyéndonos. Necesitamos recordar eso, mis hermanos. Esta es una palabra que necesita saberlo el incrédulo, amén, pero también el que ya es creyente necesita recordar que ha sido llamado al ministerio, al servicio del Señor. Y cuando digo eso, no es que todos sean llamados a ser pastor, o todos sean llamados a ser evangelista, qué sé yo, pero el Señor te ha llamado a servirle. Puede ser un diácono. Continuamos, verso 16. Dice, pero por esto fui, que hice nuevamente, fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, si Señor tuvo el poder de transformar la vida de este Pablo, de quien hemos hablado ya bastante, también tiene el poder de transformar tu vida. Y la vida de aquella persona que quizás tú estás pensando, tienes ahorita en mente diciendo, nadie lo cambia. El Señor también puede transformar la vida de esa persona, mi hermano. Y Pablo lo tenía claro, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de los pecadores, ¿no?, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Verso 17 dice, por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí hace como, esto lo conocen como doxología, como es una alabanza, ¿no?, pero con verdades en cuanto a Dios. Que dice, por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien es matemático diría a la potencia, a la enésima potencia, que está algo así como que algo que ya ni lo puedes contar. ¿Quién sabe 2 a la 48? No, pero pues, es un número, pero así que te va a faltar cuaderno, ¿no? Entonces es una especie de, es una doxología, como que es una alabanza así, pero interminable, ¿no? Dice, a Él, dice, sea la gloria, así sea, dice Pablo. Entonces, Pablo, después de habernos hablado, mis hermanos, su experiencia con Cristo y cómo es que el Señor lo ha llamado, ¿no? Ahora entonces va a pasar a esta segunda parte, que son 3 versículos nada más. Va a darle un mandato a Timoteo. En otras palabras, yo me pongo en el rol de Pablo, ¿no?
Antes de darle el mandato a Timoteo, primero le ha mostrado cuán poderoso es Dios, o cuán poderoso es el Evangelio, o cuán poderoso es Cristo para transformar la vida de él, que era vil y menospreciado a los ojos de Dios, por toda la maldad que hizo. Entonces, una vez que le ha mostrado todo eso, cuán poderoso es Dios, ahora le va a encomendar a Timoteo para que él cumpla lo que le va a encomendar, sabiendo que Dios es el que le va a dar el poder de hacer, sabiendo que es Dios el que lo va a usar. Verso 18, entonces dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Para qué? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice, milites por ellas la buena milicia, es decir, batalles la buena batalla. Entonces le da un mandato, ¿no?, a Timoteo. Te encargo, le dice. ¿Cuál era la problemática? Que se habían metido a la iglesia falsos maestros, o bien se habían levantado en medio de la iglesia de Éfeso falsos maestros. Timoteo es un discípulo joven. Más adelante le va a decir: ninguno tenga en poco tu juventud. Y acá le está diciendo, entonces le está dando instrucciones, le está dando un mandato, le está dando una encargatura, ¿no? Conforme dice las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Probablemente hubo personas que vieron en Timoteo un siervo a futuro, ¿no? O un pastor a futuro, y ciertamente termina pastoreando en la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le está diciendo: hey, no te olvides que el Señor ya te ha confirmado en más de una ocasión que tú has sido llamado al pastorado. Y ahora le está diciendo: entonces te encargo que milites por ellas la buena milicia, ¿no? Que batalles. Verso 19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces le está diciendo: manteniéndote en la fe y en la buena conciencia, esa conciencia que solo Cristo podía transformar. Manteniéndote en la fe, es decir, manteniendo tu mirada en Cristo, manteniéndote firme, confiando en el Señor. Y la buena conciencia no es que, bueno, le obedezco o que no estoy de acuerdo. No, la buena conciencia es cuando realmente Cristo ha impactado tu vida e incluso tu manera de pensar cambia. Ya no vas a obedecer al Señor por obligación o por miedo al rayo que te va a mandar, porque algunos piensan así, ¿no? Obedece por miedo al castigo. El verdadero siervo va a seguir al Señor y va a obedecer al Señor porque el Señor ya transformó su manera de pensar, ya transformó incluso su conciencia. Entonces para él va a ser un deleite poder servirle al Señor. Le está diciendo a Timoteo entonces, por tanto, 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron es como que cuando de pronto un bote está en el alta mar y de pronto pierde el rumbo, ¿no? Y no sabe a dónde está, a la deriva. Imagínate, te metes en una ciudad complicada y se te malogró el GPS, Google Maps y todo. ¿Cómo sales? Te derivan preguntando, ¿no? Ahora en alta mar, ¿a quién preguntas? A nadie, te están naufragando, ¿no? Y Pablo dice, al sol. Y Pablo en otra palabra está diciendo que algunos se han perdido en cuanto a su fe, ¿no? O sea, de lo que tenían que tener la mirada en Cristo, simplemente se desviaron. Han naufragado, dice, ¿no? Verso 20. Y va a poner acá dos nombres como ejemplo, ¿no? De los cuales son, dice, Himeneo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que, dicen, aprendan a no blasfemar. Y está hablando de dos personajes que en algún momento estaban probablemente con ellos, o probablemente en la iglesia de Éfeso, probablemente con Timoteo, con ellos, porque le está hablando como que ellos son los que han naufragado. Es decir, en algún momento estaban con la mirada en Cristo, pero llegó un momento en que se dejaron llevar por esas vanas filosofías, por una interpretación errada de la ley. Quisieron ser, como se dice, como decía en el verso 4, ¿no? Han prestado atención quizás a las fábulas, a las genealogías interminables que acarreaban disputas, han entrado en ese tipo de cosas, de debates, y de pronto ahora se han perdido del verdadero evangelio. Se han querido quizás doctores de la ley y están perdidos.
Y Pablo es duro aquí, y yo digo, Señor, pero es duro, ¿no? Porque dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, y es decir, habían blasfemado incluso en contra del Señor, o en contra del Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Negar la eficacia del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos dice que el Espíritu es el que va a hacer en nosotros, nos va a convencer de pecado, de juicio, de justicia. Y ellos han naufragado en cuanto a la eficacia del Espíritu Santo, simplemente han negado el obrar del Espíritu Santo y han querido hacer las cosas a su manera, probablemente. Y Pablo ahora los está poniendo diciendo, bueno, han blasfemado contra el Espíritu Santo y se les decía, esa frase se los ha entregado a Satanás, no es tanto que Pablo los cogió, los llevó, pero no, sino simplemente se ha desentendido de ellos. Como diciendo, bueno, ustedes tenían el conocimiento y todo lo demás y se desviaron. En la carta a los Romanos 16-17 dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Eso es lo que normalmente Pablo, no solo Pablo, Jesús también. Hace un momento hablaba con Julio, me parece. No solo Pablo, también Jesús. Fueron bien duros con aquellos que, teniendo conocimiento de las cosas del Señor, creaban divisiones, disensiones, falsa enseñanza, como estaba hablando ayer en el contexto. ¿Cómo era Jesús con los fariseos? Directo, duro, ¿no? Y a nuestro parecer podríamos decir, ¿y su misericordia? ¿No? Pero fue duro, frontal. Como ha sido Pablo, a los romanos está diciendo que eso sí dice, junten. Y acá diciendo, los entregaban a Satanás. Mis hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque estas personas que de pronto ya han tenido un entendimiento, un conocimiento de la palabra de Dios y luego naufragan producto de su egocentrismo, producto de querer hacer las cosas a su manera, qué sé yo, no lo vas a convencer tú. Pero también se cierran las puertas porque el que convence es el Espíritu Santo, y si blasfeman contra el Espíritu Santo, ¿qué más hay que hacer? Por eso es que necesitamos tener un corazón contrito y humillado, dependiente del Señor, y erradiquemos el orgullo y ese tipo de cosas, porque eso cierra puertas para que el Señor nos ministre, ¿no? El mismo Dios a su pueblo le decía duros de cerviz en el Antiguo Testamento, porque conocían, pero hacían otra cosa. Entonces tengamos cuidado con este tipo de... Y no lo digo como para que digas, hoy, no, sino míralo hacia adentro. Tengamos cuidado de no caer en esto. Entonces, mis hermanos, como aplicación final antes de terminar, ¿tú dudas de que el Señor te pueda usar? Sincero, a veces dudamos, ¿no? ¿Será cierto? A mí me podrá usar, pero yo no hablo mucho, yo soy vergonzoso. No te fijes en ti, pon tu mirada en el Señor, en el poderoso. Él es el que te va a usar. Y así cuando Él te usa, que Él sea el glorificado, no tú. Porque el peligro es también que cuando el Señor nos usa, comenzamos a alardear de cómo el Señor nos usa. No, que cuando el Señor te usa, y por ahí alguien quizás quiera decir, wow, mira cómo el Señor te usa, pero no, es el Señor, porque yo no puedo. Segundo, mis hermanos, segunda aplicación. Cuando el Pablo encomienda a Timoteo a que luche esta buena batalla, recuerda, ese llamado es para todo discípulo. Estamos en un mundo caído donde todos los días vamos a ver falsa enseñanza. El enemigo no descansa. El enemigo sigue engañando a este mundo. Pero la Biblia dice bien claro que nosotros somos la sal de este mundo, de la tierra. Como iglesia, como cristianos.
Nosotros somos la luz del mundo porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Mostremos esa luz. No nos quedamos dormidos, no hay que quedarnos dormidos en nuestros laureles, como dicen algunos, no, porque ya. Tenemos que ser intencionales, mis hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a nuestro Dios? Padre amado, te doy gracias, Señor, esta noche por tu poderosa palabra, Señor. Nos exhortas, mi Dios, en el amor. Nos exhortas a poder seguir perseverando, Señor, dependiendo de ti. Porque tú eres el poderoso, Señor. Tú eres el que transforma vidas, Señor. El poder no está en nosotros, el poder está en ti, Señor. Y tú quieres usar a tus siervos, tú quieres usar a tu iglesia, Señor. Oramos, Señor, para que nuestros corazones se humillen cada día, Señor, ante ti. Para erradicar todo tipo de orgullo o vanagloria en nuestra vida, Señor. Y todos los días seamos instruidos por ti, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor, y a obedecerla. Ayúdanos a valorar de dónde nos has sacado, Señor. Y si no éramos conscientes de dónde nos has sacado, Señor, hoy nos has recordado, Señor. A veces pensamos que estamos aquí porque éramos buenos, Señor, y eso es mentira. No hay ni uno solo bueno, dice tu palabra, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero que tú eres rico en misericordia, nos has llamado, Señor, para poder ahora ser tus hijos, tus siervos, tus discípulos, tus embajadores que llevan tu palabra, Señor, que